7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor José Ruales, ex ministro de Salud Pública, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEG. Doctor Ruales, un gusto saludarlo a los tiempos. Le invitamos para hablar en particular por estos hechos que ha ocurrido con la muerte de neonatos en hospitales públicos, y también para hablar el tema de fondo. ¿Qué está pasando con el sistema de la salud pública? Quizás no cabe un sacudón, un cambio en la dirección del sistema para volverle más ágil. Cierto es que la parte presupuestaria es fundamental para dotar de insumos, de medicamentos, pero no requiere un sacudón para cambiar el sector de la salud. A propósito de los neonatos fallecidos, buen día. Buenos días, Miguel, y muchísimas gracias por la invitación. El tema de salud no siempre es un tema visible en la sociedad, más aún en esta vorágine de la coyuntura, de temas políticos, de la violencia, etcétera. Y muchas veces tienen que ocurrir estos hechos lamentables para que nos pongamos a observar qué es lo que está pasando en el tema de la salud, ¿no? Yo vengo desde hace algunos meses elevando algunas alertas debido a que han ocurrido hechos que no debían haber pasado en el sistema de salud si es que este mantuviera una coherencia, una orientación técnica, que no influencias políticas, y que se siguieran realizando las cosas adecuadamente y con los recursos, con el presupuesto. Sí, estoy de acuerdo. El tema no es solamente del financiamiento, hay una seria disminución del financiamiento que no ha ocurrido en los últimos años. A partir del año 2024 y 2025 se ha reducido efectivamente en casi $500 millones del presupuesto, y especialmente en partidas muy sensibles, que son las de estos contratos básicos de limpieza, de desinfección, de alimentación a los pacientes, incluso las empresas de seguridad que cuidan los hospitales. Son temas que tal vez alguien en el Ministerio de Economía y Finanzas decidió que no eran tan importantes, y se produjo una reducción de 155 a 17 millones. Imagínense el presupuesto para estas actividades. También se redujo el presupuesto para pagar la luz, el agua de los hospitales, pero especialmente el de medicamentos e insumos, en casi 100 millones en este periodo. El presupuesto de gastos de inversión, hoy me han pasado los colegas preocupados de los hospitales, de los técnicos del Ministerio, la información de abastecimiento en algunos hospitales de Quito en el 65-67%, que no lo veíamos desde la época después de la pandemia, ¿no? Entonces, este efecto de falta de preocupación, digamos, del gobierno, ¿no? Siempre están en el discurso, cuando nos suben los impuestos, cuando hacen propuestas de creación de casinos, cualquier cosa, diciendo esto va a ir para educación y salud, vamos a asignar a salud. La realidad es que se recortó el presupuesto y además ha perdido la importancia. Es decir, no hemos tenido una evidencia de que el sector salud, porque no es solamente en los hospitales, tenga una importancia dentro de la política pública, ¿no? El hecho de tener 5 ministros de salud en este pequeño periodo. En el Hospital Universitario Guayaquil han pasado en lo que va del año 4 gerentes. Hemos tenido subsecretarios, viceministros, especialmente en el área de control epidemiológico, que es el que vigila el control de las enfermedades, que han sido abogados o han sido administradores de empresas. Y lógicamente esto ha llevado a que no se tome en serio el manejo epidemiológico, llevando a otros temas
que son bastante graves, como por ejemplo la epidemia de dengue del año 2024, con más de 61,000 casos, la mayor epidemia de dengue en el país que hemos tenido en los últimos 20 años. Y esto se debió a que no se aplicó el plan para el fenómeno del Niño, o la epidemia, el brote de tosferina que se da desde noviembre hasta marzo de este año, a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud emitió en julio del 2024 una alerta al país para que retome la vacunación que había caído. En este caso, como no se realizan estas acciones, se producen estos brotes, ¿no? El caso de el aumento, tenemos la mayor brote de leptospirosis en el país, y esto no ocurrió solamente en Taisha o en Morona, Santiago. El mayor número de casos está en Guayaquil, está en Santo Domingo. Es decir, hay una serie de problemas de manejo de enfermedades que han estado ahí en las sombras, ocultos, y al mismo tiempo empezamos a ver problemas en el control de las enfermedades en los centros de salud, muchas veces, como se dio en el caso de Taisha, porque no se han asignado los recursos para lubricantes, para combustible, para transporte en las canoas o en los vehículos hacia las comunidades. Entonces, la crisis de la salud es una crisis de liderazgo. No hay quien haya tomado el manejo de la salud, que haya demostrado la importancia del problema a nivel del gobierno. No tenemos un plan, una propuesta de salud, salvo el relato de que todos los problemas que tenemos son debidos a la corrupción, o a los médicos que atienden con mala cara, o al personal de la ventanilla que les entrega unos papelitos. Como usted dice, hay que pensar en este momento en unos cambios estructurales que permitan garantizar el financiamiento de la salud, especialmente para estos 10 millones de habitantes pobres, vulnerables, que no tienen seguro de salud, ni en el IES, ni en el ISFA, ni en el ISPOL, ni un seguro privado. ¿Y por qué esta inestabilidad, doctor Ruales, cuando vemos que hay cambios permanentes? Quizás la corrupción está carcomiendo también a los hospitales públicos. Mire, los hospitales tienen algunos riesgos de corrupción, ¿no? Pero yo no creo que el Ministerio de Salud haya estado en la situación que ha estado el Seguro Social, los hospitales de Teodoro Maldonado, etcétera, que han estado, digamos, infiltrados totalmente. Siempre ha habido un riesgo. Nosotros emitimos varias medidas justamente para romper, por ejemplo, estos sistemas de compra de medicamentos directos y por paquetes en los hospitales, hacia un modelo de negociación, de definición y compra con un precio centralizado. Es decir, ya hay formas de romper. Yo creo que en la parte de medicamentos esto se avanzó bastante con este modelo de catálogo. ¿No? Siempre hay problemas, se puede ir mejorando, pero la idea es utilizar las herramientas que teníamos. Donde ha habido mayor problema de infiltración de las mafias, ha sido especialmente en estos servicios de limpieza, por ejemplo, que hacen los hospitales, seguramente para hacer lavado de dinero o para lograr infiltrar gente dentro de los hospitales. Y esto ha sucedido en varios lugares, ¿no? Nosotros tuvimos un problema en el caso del Hospital de Esmeraldas, que había las presiones del grupo local para que se le entregue un contrato de limpieza, ¿no? Nosotros pusimos a un coronel formado en administración hospitalaria a administrar el Hospital de Esmeraldas. Incluso a pedido de él, ese contrato lo sacamos del hospital para que se realice en la ciudad de Quito sin ninguna relación o capacidad de influencia, pero asesinaron al gerente del hospital que había tomado estas decisiones. Entonces, sí han habido estas infiltraciones. Ahora veo que hay problemas también de extorsiones para los médicos para que hagan su trabajo en algunos hospitales, especialmente en la zona de Guayaquil y Durán. Ahora, ¿por qué se repite cíclicamente este desabastecimiento en los centros hospitalarios y dispensarios de salud, doctor Ruales?
Bueno, se repite, y esto ya lo habíamos solucionado, es decir, nosotros dejamos sobre el 85%, contratamos y desarrollamos un sistema informático de abastecimiento de medicamentos que no existía, inspirado en lo que manejan las empresas farmacéuticas que hacen esta distribución logística que permite el ingreso a bodega, la salida, la dispensación en la farmacia, y uno puede tener la información diaria en tiempo real de cuán es el abastecimiento de medicamentos en un centro de salud, en un hospital, en una provincia, etcétera, ¿no? Sin embargo, estos sistemas como que se los detuvieron, digamos, no siguieron funcionando adecuadamente. Teníamos información que usted puede encontrar en la página del Ministerio de Salud todavía, de cuál es la producción, de cuántas consultas, de qué diagnóstico, de qué temas, por lo tanto, qué medicamentos necesita de cada hospital y centro de salud. Esa información que era pública, tanto la de producción de establecimientos como la de abastecimiento de medicamentos, deja de aparecer en la página del ministerio en junio del año pasado, ¿no? Es decir, si usted no tiene la información pública, no tiene la información al día, es difícil que usted pueda programar las necesidades. Es decir, se rompen todos estos sistemas, yo no sé con qué fin, que eran muy transparentes, y lo otro es que básicamente se reduce el presupuesto, ¿no? En algunos hospitales recién en este mes les asignaron un 57% de presupuesto de medicamentos, o recién les dieron en el primer semestre el 15% para los insumos, bienes y servicios. Entonces, si los hospitales quedaron bastante bien abastecidos a final del año pasado, no han tenido los recursos para comprar los medicamentos, los insumos, los materiales durante todo el primer semestre. ¿Sería esa una decisión de austeridad fiscal, de decisión de no invertir en este momento en salud porque tienen otras prioridades? Yo no sé cuál es la razón, pero no debería haber ninguna causa que reduzca el financiamiento para la atención de la salud. Y como digo, no es solo en los hospitales, también tenemos problemas en la red de primer nivel de atención para poder cubrir las necesidades, ¿no? Hay testimonios a propósito del fallecimiento de los neonatos. Hoy Diario El Universo publica una página que habla de la crisis hospitalaria, da cuenta del Hospital Universitario de Guayaquil y relata los dramas en donde no hay medicinas, no hay insumos. ¿Cómo enfrentar esta situación dramática en el sector de la salud? Yo creo que debe haber una decisión política clara, ¿no? De parte del gobierno, desde la presidencia, desde la Secretaría Nacional de Planificación, el Ministerio de Salud. Hay una oportunidad que es la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que formularse para el periodo de gobierno en este mes de agosto. Yo sé, he recibido alguna información y me han pedido alguna información de algunos organismos que están trabajando en eso. Yo creo que lo primero que se debe tener es muy claro cuál es el camino, cuáles son los problemas de salud que enfrenta el país, que están perfectamente diagnosticados, están definidos por colegas, por académicos, epidemiólogos, administradores, economistas de la salud. Tenemos, entre todos, fueron más de 700 personas que trabajamos, por ejemplo, en la definición de estos problemas. Y en la definición también de cuáles son un abanico, un menú, digamos, de intervenciones, algunas que son necesarias, prioritarias, indiscutibles, y otras que pueden ir fortaleciendo o no las acciones. Pero para eso lo primero que se necesita es esta decisión política, es decir, el asumir una política pública de salud
La política pública tiene un gasto, tiene un financiamiento, tiene una red, una articulación entre los servicios tanto públicos del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social y los sistemas privados. Tiene que ir estructurando cuáles son las prioridades, ¿no? Vamos a lograr la eliminación de enfermedades que son eliminables, como el cáncer de cervix. Vamos a controlar la diabetes, la hipertensión, vamos a trabajar sobre la obesidad, vamos a garantizar y vamos a mantener la vacunación infantil y vamos a garantizar la atención hospitalaria de la salud materna, del parto, de los recién nacidos, de las cirugías frecuentes. Hay hospitales, Miguel, del Ministerio de Salud, que son los únicos que tienen servicios muy bien desarrollados, que no tienen los servicios privados. Tenemos, por ejemplo, un servicio de cirugía y medicina fetal en la maternidad Luz Helena Arizmendi, ¿no? Que es el único en el país que hace cirugía intrauterina con mucho éxito, ¿no? En colaboración con la Universidad Central. Tenemos recién, por ejemplo, fue calificado el Hospital Eugenio Espejo, o tenemos el centro de trauma y choque para emergencias, accidentes, etcétera, de niños en el Hospital Baco Ortiz. Es el único del país y es el de referencia nacional. Entonces, hay servicios excelentes, hay médicos de alta formación. Teníamos planteado un programa de residencias médicas y especialidades para seguir garantizando los especialistas para los próximos 10 años, que también fue dado de baja, ¿no? Entonces, si no tenemos ese plan, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura de salud quedaron listos, incluso ya por iniciar, algunos hospitales, como el hospital de Zaruma, que le han parado y han dejado de pagar las planillas, el hospital de Alausí, que tiene años con ofrecimientos. Ya finalmente se terminó el proceso de contratación y se paró ese proceso. El hospital de Santa Rosa, el hospital de Quinindé, que tiene financiamiento chino, el hospital de Quevedo, ninguno de ellos se ha iniciado, ¿no? La ejecución de fondos de inversión es de menos del 11%. ¿Ya? Entonces, yo creo que esta inestabilidad en los ministros, la falta de un plan, la falta de una propuesta, hace que sea difícil saber a dónde vamos, qué necesitamos, ¿no? Doctor Ruales, ¿y qué implicación tiene el militarizar los hospitales? Hoy también publica diario El Universo, dice, los centros generales Guasmo Sur, Monte Sinaí y Universitario tendrán gerencias navales. Pronto se va a dar información de esta intervención naval. Sin embargo, con los militares al frente de los hospitales, ¿esto puede cambiar? Mire, yo pienso que quienes deben estar al frente de los hospitales deben ser personas que conozcan de administración hospitalaria, ¿no? De gerencia hospitalaria. Y cuando se hace una intervención de este tipo, es muy importante que también la dirección de talento humano, la dirección financiera, la bodega, etcétera, estén manejadas por la misma gerencia, por la misma capacidad, pero tiene que ser, no importa si es militar, si es civil, etcétera, pero tiene que ser gente formada en administración, en gestión hospitalaria. Estamos hablando de los hospitales más grandes del país, ¿no? El Hospital Naval es un hospital militar que funciona con personal militar, ahí tiene solamente 80 camas. Pero el Hospital Monte Sinaí tiene 490 camas, el Hospital Guasmo Sur 470, el Hospital Universitario es un hospital de especialidades ginecobstétrico, ¿ya? Son realidades diferentes. Y el mismo Ministerio de Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, ha venido desarrollando en los últimos años una formación de los especialistas en gestión hospitalaria, el software, los mecanismos para
la medición de la producción, del rendimiento, el manejo de costos, la historia clínica electrónica. Es decir, hay cerca de 30 hospitales que ya habían avanzado en estos mecanismos de gestión con personal especializado, médicos con especialidad en gerencia, administración hospitalaria, y que pueden tener el resto de apoyos, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Si los gerentes hospitalarios son navales y van a tener un apoyo fuera del hospital en esos casos, porque el problema no solamente está dentro, ¿no? El problema, si lo están viendo por el problema de violencia, de corrupción, está también alrededor y pueden hacerlo. Pueden ayudar, pero tienen que ser especialistas. Yo veo que al mismo tiempo se nombran gerentes en estos hospitales a un colega que debe ser muy competente en la unidad de cuidados intensivos o un nefrólogo, ¿no? Es lo mismo, para que la gente entienda, no por ser médico va a saber usted administrar un hospital que tiene 600 personas, que tiene 100 millones de presupuesto. El médico internista o el de cuidados intensivos nunca ha manejado más de sus 5 enfermeras que están en su servicio, ¿no? Es como que usted necesita cambiar el gerente de un hotel y busca un especialista, al pastelero o al chef, para que maneje el hotel, ¿no? Está perdiendo un buen pastelero y está ganando un pésimo gerente. Entonces, el hecho de poner médicos o poner personas no competentes, no capaces, cuando tenemos cientos de colegas que las universidades hemos formado en administración hospitalaria, en gerencia, en salud pública, en epidemiología, y que no están siendo tomados en cuenta cuando debe tecnificarse la atención de salud y se está volviendo a hacer la asignación por recomendaciones, por amigazgo, por política, en lugar de por una selección, capacidad y competencias. El tema de la muerte de los neonatos, ayer compareció precisamente el ministro de Salud, Jimmy Martín, y afirmaba en su comparecencia a la Asamblea que se trata de un brote epidemiológico, que son 18 neonatos afectados, y de estos 2 se murieron, pero solo 2 con la bacteria KPC y 10 por situaciones multifactoriales. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, esas son las medias verdades, ¿no? Es decir, que desde el informe del hospital que salió inmediatamente, dice que hubieron 12 fallecimientos a partir de la declaratoria del brote epidemiológico bacteriano, ¿no? Eso quiere decir que desde que se detectó el primer caso, desde que se detectó el riesgo de que estaba presente una bacteria llamada Klebsiella pneumoniae. Esta es una bacteria que normalmente está presente en los hospitales, puede haber quedado en las incubadoras, en la cuna, en una superficie, en las manos de los médicos, en los tubos, las mangueras que se utilizan, ¿no? Entonces, estas bacterias permanecen ahí por falta de una adecuada desinfección y limpieza, por falta de lavado de manos, por falta de insumos, por falta de alcohol o alcohol gel para lavarse las manos. No es una negligencia del médico, de las enfermeras, es que el sistema, el servicio, que es un servicio nuevo, que lo implementamos, se construyó recientemente, no está garantizando la asepsia, la antisepsia, la calidad, digamos. Esa es la razón. Ahora, a partir de que se declara la alerta, se detecta en 2 pacientes que fallecieron la bacteria. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos 2 pacientes les hicieron un cultivo y salió positiva la bacteria, pero hay otros 10 pacientes que, lógicamente, todos los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos neonatales están porque son pacientes de muy bajo peso al nacer, porque son muy prematuros o porque tienen alguna enfermedad congénita, tienen una enfermedad adicional. Eso es lógico. Todos están en una alta situación de riesgo desde que nacieron. Por eso están allí. Ese es un servicio de referencia que vienen pacientes de Quevedo, de Babahoyo, de Milagro, de Santa Elena,
¿ya? Porque es un servicio de especialidad. Ahora, los otros casos, además en las causas de muerte que relata el viceministro en su comparecencia, dice que es prematuridad más sepsis, que tiene bajo peso más bacteriemia, ¿ya? Eso quiere decir que los otros niños también tuvieron una infección. Una sepsis es una infección generalizada. Muchas veces cuando el niño tiene una infección que pueden decurrir en horas y producir la muerte, no se alcanza a hacer la identificación de la bacteria, y además en la sepsis ya pueden confluir muchas bacterias diferentes que pueden estar presentes. De acuerdo al protocolo, si tenemos ya el diagnóstico en 2 casos, todos los otros casos que estuvieron en contacto también son causas probables de la misma bacteria. Eso quiere decir que muy probablemente, porque no tienen diagnóstico bacteriológico, ¿no? El diagnóstico bacteriológico se hace en un laboratorio a través de un cultivo que lleva 24 a 72 horas. Muchas veces no se alcanza a hacer porque la rapidez, digamos, de la letalidad no permite el tener el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que se hace entonces? Se debe hacer el cerco epidemiológico, se tamiza, se toma muestras al resto de niños que estén en el servicio, y luego se aísla en una sala diferente a todos los niños que tengan algún tipo de infección para evitar que ésta continúe. De esa manera, una vez aislados, se evita que el contagio y se termina el brote. Pero para eso lo esencial es que tengan los insumos de limpieza, los materiales, las batas, los equipos de protección, las mascarillas, las botas, etcétera, y que tengan el alcohol, que tengan el detergente enzimático especial para la limpieza, los desinfectantes, ¿no? Entonces, yo veo que una persona del gobierno dice que miró y vio que todo estaba muy limpio, ¿no? Esto no se hace a la vista, son microorganismos, hay que tomar muestras de las paredes, de las incubadoras, etcétera, para verificar que efectivamente ya desapareció esta bacteria. Es un problema realmente del tema de desinfección. Es un problema que, a pesar de que es un servicio de neonatología nuevo, el manejo no ha sido adecuado, y yo estoy convencido, debido a que no tuvieron los insumos, no mantuvieron los contratos con el personal de limpieza, etcétera. Ahora, en medio del debate sobre la muerte de estos neonatos, se ha dicho que se ha preguntado cuál es el estándar de mortalidad de la tasa de neonatos. Sí, eso también es importante, ¿no? Nosotros podemos comparar 2 cosas. ¿Cuál es el benchmark? ¿Qué es lo que esperamos lograr? Es lo que otros países han logrado, ¿ya? Entonces, la tasa de mortalidad neonatal, es decir, de muertes en niños antes de que cumplan el mes, es de 5.8 por 1000 nacidos vivos en el Ecuador, ¿ya? Pero esta tasa en Canadá es de 3.6, o en Chile es de 4.4. Eso quiere decir que podemos mejorar, ¿ya? Tenemos una tasa en relación al promedio latinoamericano, estamos un poco mejor, estamos bajo el promedio latinoamericano está en 6.2, pero hay países como El Salvador, Uruguay, Chile, etcétera, que tienen tasas mucho menores que las nuestras, mientras que Colombia y Perú tienen una tasa mayor que la nuestra. Ahora, dentro de los hospitales nacionales, uno de los problemas es que hay un mayor número de fallecimientos en ciertas provincias, ¿no? Es decir, el hospital, eso quiere decir que, retornando a la tasa, que nosotros esperaríamos lograr al menos mejorar unos 2 puntos o 1,5 puntos nuestra tasa. Eso es lo que se logra. ¿Por qué no se puede llegar a 0? Porque hay muchos niños que tienen una malformación congénita, que no puede ser viable,
ejemplo, sin la masa cerebral, o algunas cosas que pueden ser muy graves, ¿no? Tienen una prematurez extrema, nacen muy pronto, etcétera. Lo que podemos lograr es aquellos niños que están sobre esas condiciones, y especialmente eliminando la causa de las infecciones, ¿no? Todas las otras causas pueden ser más difíciles, pero las infecciones no. El hospital universitario es el hospital que tiene el mayor número de muertes neonatales del país, con 102 muertes, más o menos. Los últimos 2 años, más o menos se mantiene por allí, pero también es un hospital de alta referencia, ¿no? De toda la zona de Guayaquil. Sin embargo, no es Guayaquil la que tiene la tasa más alta de muerte neonatal, ¿no? La muerte neonatal más alta se dio el año pasado en Carchi, en Morona, en Esmeraldas. Guayas está en el 5º lugar, y el año pasado, el 2024, las tasas más altas fueron Sucumbíos, Pichincha y Guayas. Entonces, y las tasas de Sucumbíos estuvieron en 7.62, mientras que Guayas estuvo en 5.10, con una ligera disminución. No hemos logrado disminuir, digamos, en los últimos 14 años. Hubo una baja hace unos 8 años, luego tuvimos un pequeño incremento, y nos mantenemos más o menos en las tasas de mortalidad neonatal. La mortalidad neonatal, es decir, la del primer mes, representa casi el 60% del total de muertes antes del año de edad, ¿no? Y estos son porque estas son condiciones más graves. Antes los niños morían después del mes hasta cumplir el año, con diarrea, con neumonía, etc. Eso es lo que hemos ya evitado, casi eliminado con la vacunación del rotavirus, del neumococo. Pero ahora se concentra la mayor parte de los casos de muertes infantiles en los menores de un mes. Doctor José Ruales, cuando hablábamos del tema del mantenimiento de estas unidades de neonatos, ¿es parte también de la gestión administrativa, tema de limpieza, de asepsia, que permite dar total garantía en esas unidades? Así es, ¿no? El servicio de limpieza que se contrata externamente a empresas tiene que dar un servicio especial para todos los que son áreas quirúrgicas, quirófanos, salas de parto, salas de cuidados intensivos neonatales, las salas de emergencias, etcétera, ¿no? Generalmente tiene que hacerse una desinfección diaria, y ustedes comprenderán que esto no se hace con los mismos parámetros que limpiar una oficina o limpiar una fábrica, un almacén, ¿no? Aquí es un servicio especializado, por eso la contratación de estos servicios tiene que tener mucho cuidado, tiene que calificar en esta experiencia, y tiene que utilizarse también unos insumos especiales que van a matar, van a eliminar este tipo de bacterias. Esto va en conjunto con el trabajo que hace el Comité Hospitalario de Infecciones Asociadas a la Atención Hospitalaria, que es el que hace además la valoración, ¿no? La identificación de este tipo de bacterias en las superficies. Y hay otro comité que se llama el Comité de Resistencia Antimicrobiana, que es el que identifica las cepas, las características de las bacterias que fueron identificadas en el hospital, identifica cuáles son los antibióticos a los que estas bacterias pueden utilizarse en el caso de los niños o los adultos. Y digamos, la presencia de estas dos áreas técnicas junto con el laboratorio es el que permite mantener este control de calidad del trabajo de limpieza, desinfección. El otro es el cumplimiento de protocolos, es decir, todas las enfermeras, los médicos en una unidad de cuidados intensivos tienen que lavarse las manos
antes y después de tocar al paciente, ¿no? Y para eso tienen que haber insumos. Para eso tiene que haber el alcohol gel, el alcohol, etcétera. Todos tienen que cumplir un protocolo para la entrada y salida de las madres, por ejemplo, para cuando las madres van a dar de lactar a los niños, ¿no? Entonces, el cumplimiento de esos protocolos también es muy estricto y es el que evita la entrada de las bacterias. Ahora, hay testimonios de que no todos esos insumos que usted cita existen de primera mano, lo cual es elemental, fundamental para la atención en una unidad médica, doctor Ruales. No, así es. Yo estaba viendo un informe que decía que del presupuesto de 9.200.000 del hospital en el primer semestre se habían gastado cerca de 300.000, ¿no? Es decir, no hubieron los recursos suficientes. Y si no se priorizaron, ¿no? Porque no hay una persona que conozca el tema en el área administrativa, entonces puede recortar cualquier otro tema. Pero si se recortan este tipo de insumos, prácticamente hay que cerrar la sala de partos y la atención de los niños, porque en ese momento empiezan a correr riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo mejor, yo no me atrevería a decir que fue un aparato, fue un tema específico el que ha causado, o si este es un brote mayor a los usuales, hasta que no tengamos un informe técnico externo, ¿no? En donde no solamente la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, sino también asesores de la academia, de la Sociedad de Neonatología, de la Sociedad de Infectología, de la Organización Panamericana de la Salud, puedan hacer una contrastación técnica de cuáles fueron las causas, las razones para que éstas se produzcan, y especialmente el poder continuar haciendo planes de mejora para poder controlar, no solamente aquí, ¿no? Nosotros tenemos salas de neonatología prácticamente en todas las provincias del país, ¿no? Recién se abrió una, por ejemplo, en Macas, para evitar que los niños tengan que ir a Cuenca, ¿no? Pero eso quiere decir que esa sala de neonatología tiene que estar dotada de médicos, de enfermeras, de técnicos, y tiene que tener los insumos, ¿no? No basta con tener una sala, muchas veces es la presión, el estrés del trabajo o la sobrecarga para una enfermera o para un médico que tiene que atender demasiados pacientes en cuidados intensivos, los que pueden generar este tipo de problemas. Todos esos aspectos de los insumos, de los contratos, del cumplimiento de protocolos, de la dotación de personal, deben ser analizados por un comité técnico para identificar las causas. No se puede hacer una calificación desde el punto de vista de la fiscalía, espero solamente con fiscales o abogados, sino utilizando y apalancándose en criterios técnicos. Claro, es fundamental la parte técnica, conocer directamente que a veces jueces y fiscales no entienden, y no solo en salud, en educación, el tema de seguridad. Ahora, el abastecimiento siempre he cuestionado de tener todos los insumos y medicamentos necesarios. Había quejas a propósito del Hospital Universitario de Guayaquil, que algunos medicamentos recetados por los especialistas deben ser adquiridos fuera del sanatorio. ¿Cuándo termina este tema de la solución del abastecimiento, tanto local, en este caso Guayaquil, y al igual que a nivel nacional? Primero, de nuevo, me preguntaban hace poco si era necesario la declaratoria de emergencia para lograr el abastecimiento de los insumos, los medicamentos, ¿no? Mi respuesta es que no es suficiente la declaratoria de emergencia. La emergencia es para mejorar los sistemas de compras, ¿no es cierto? Para hacer las compras expeditas. Pero si usted no tiene el presupuesto asignado para hacerlo, o le dan el presupuesto por gotas, ¿no? A los hospitales en Quito les han asignado el 15% del presupuesto de bienes y servicios en el primer semestre, ¿no? Entonces, si no tiene lo suficiente o le van entregando
recursos solamente para comprar para 2 o 3 meses y tiene que volver a hacer otro proceso. Se van a hacer estos periodos en los que no haya suficiente abastecimiento. Por lo tanto, esto tiene que mantenerse con una estructura nacional, con sistemas de abastecimiento que puedan estar siendo controlados, ¿no? A final del gobierno anterior dejamos en 440 de 600, 440 medicamentos que ya podían comprarse a través del catálogo electrónico, es decir, que ya un comité técnico interinstitucional del Ministerio del Seguro, del CERCOP, definía el proveedor, el precio y la calidad, y los hospitales ya no podían escoger cada uno, como en la época de Salcedo, a cualquier proveedor amigo, ¿no? Tenía que hacerse de esta manera a nivel nacional, y eso ayudó, mejoró, superó las coberturas de abastecimiento. Hay mecanismos, por ejemplo, para medicamentos oncológicos de alto costo que se han hecho directamente, o muchos otros que pudimos hacer con compras internacionales, como por ejemplo la compra de insulina, que estaba muy escasa en el mercado internacional. Compramos directamente a proveedores en Brasil, o hicimos incluso un acuerdo con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica para hacer una compra conjunta, y nosotros nos inscribimos en el Consejo de Ministros. Es decir, hay muchos mecanismos que a mí me parece lo principal es que se hagan abiertos, públicos, transparentes. Mientras se hace en 4 paredes, mientras se hace en un pequeño grupo, hay riesgo de que se pongan de acuerdo. Si es que los procesos de compra se hacen abiertos, se hacen públicos, hay muchas personas de la comunidad, de los gremios, que pueden estar vigilantes, y estos procesos nadie se va a atrever a hacer sus fechorías en público, ¿no? Entonces yo creo que sí hay mecanismos, creo que hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes, pero para ello se necesita un plan, se necesita liderazgo, se necesita decisión política desde el Estado, Miguel. Sí, efectivamente, esto tiene que cambiar, por eso decía un sacudón. Y a propósito de lo que decía el doctor Ruales, sí, efectivamente, sí, para no volver a esas prácticas de señor Salcedo, penosamente, si no se cambia la estructura, se cambia de Salcedo y se pone cualquier otro apellido, y esta dinámica continúa. Por ello, ese cambio fundamental que se necesita. Le agradecemos al doctor José Ruales, exministro de Salud, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional SEG, por atender a la revista de Opinión Democracia. Como siempre, José, muy amable. Muchas gracias, Miguel, y un muy buen día para usted y todos sus oyentes. Muy gentil. 8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar de los temas económicos, la situación interna, el reparto de los ingresos del Estado ecuatoriano en los diferentes sectores, uno de ellos de la salud. Invitados, el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la UDLA, y el economista Jaime Carrera, director del Observatorio de la Política Fiscal. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. A continuación, el microinformativo de esta hora. La Corte